Bueno, la clase del día de hoy se trata de drogas antivirales. Es una clase bastante larga, así que vamos a tratar de ser sintéticos, digamos, y en remarcar las cosas más importantes de cada droga. Sabemos que los virus utilizan la maquinaria biosintética de la célula a la que infectan para poder replicarse, es decir, que no tienen la capacidad de replicarse, sino es infectando una célula huésped. Se clasifican en tres grandes grupos: aquellos antivirales que son activos contra virus ADN, aquellos que son activos contra virus ARN y los antirretrovirales. En relación a las drogas activas contra virus ADN, sabemos que normalmente lo que hacen los virus ADN es requieren primero un proceso de adhesión, luego un proceso de uncounting y luego la transferencia del virus ADN al núcleo de la célula huésped. Para la replicación del ADN viral, o sea, normalmente lo que pasa es que este virus ADN se incorpora al genoma de la célula huésped, es decir, al ADN de la célula huésped, y ocurre el proceso de transcripción a ARN mensajero y de síntesis de ADN viral. La transcripción a ARN mensajero va a dar lugar a ARN mensajero viral necesario para que se sinteticen proteínas estructurales, enzimas virales, proteínas regulatorias que van a dar lugar o se van a ensamblar en lo que es el virión. Y este virión luego se va a liberar. De esta manera ocurre la replicación del virus. Para la replicación del virus, es decir, para la síntesis de una nueva cadena de ADN viral, es necesario de una enzima que es la ADN polimerasa. Esta ADN polimerasa es la que permite la síntesis del ADN viral y es necesario para la replicación viral. Entonces, los diferentes antivirales que vamos a conocer, que conocemos que son activos contra virus ADN, lo que van a hacer es actuar sobre este blanco terapéutico, sobre la ADN polimerasa. Entonces tenemos a la aciclovir, vidarabina, foscarnet, ganciclovir, que son todos activos contra la ADN polimerasa viral. Haciendo un pantallazo, recordamos que los virus ADN son los poxvirus, toda la familia de los herpes virus, que incluyen al herpes simple 1 y 2, al virus de la varicela zoster, al citomegalovirus y al Epstein-Barr. ¿Sí? Y después tenemos también a los adenovirus, a los hepatnavirus y los papilomavirus. Bien, la mayoría de los antivirales que vamos a ver son análogos de los nucleócidos, tienen la estructura similar a un nucleócido y requieren, una vez que ingresan a la célula huésped, ser fosforilados para poder activarse e inhibir a la ADN polimerasa viral y en consecuencia inhibir la síntesis del ADN del virus y en consecuencia la replicación viral. Bien, entonces en el caso de la aciclovir, y lo que va a hacer es, una vez que ingresa a la célula huésped, requiere ser fosforilada por una timidinquinasa que también es viral, se fosforila a aciclovir monofosfato, y luego por otras quinasas que ya son propias de la célula huésped, se vuelve a fosforilar para dar lugar al aciclovir trifosfato, que va a ser, digamos, la molécula activa. Este aciclovir trifosfato va a hacer dos cosas. Por un lado, como es un análogo de un nucleótido, va a incorporarse a la cadena de ADN que se está sintetizando, pero como carece de un grupo 3-hidroxilo que es necesario para continuar la replicación del ADN, o la síntesis del ADN, mejor dicho, no va a poder continuar la elongación de la cadena de ADN, entonces se va a producir, digamos, una cadena de ADN viral que queda como trunca, ¿sí? Entonces se termina la síntesis del ADN, se termina la síntesis de esa cadena porque este aciclovir trifosfato que se incorporó carece de este grupo 3-hidroxilo. Y por otro lado, esta plantilla de ADN que quedó trunca y que contiene al aciclovir trifosfato se va a unir a la ADN polimerasa viral y la va a inhibir irreversiblemente. Esto es lo que se llama inactivación suicida.
De esta manera queda inhibida la replicación viral. Bien, hablamos de aciclovir y de valaciclovir. ¿Qué pasa? El aciclovir tiene una biodisponibilidad por vía oral muy baja, de 10 al 30%. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que el valaciclovir, que es la prodroga del aciclovir, es decir, que se hidroliza aciclovir en el hígado e intestino, permite de alguna manera aumentar un poco la biodisponibilidad oral del aciclovir al 70%. ¿Sí? Es decir, el valaciclovir se hidroliza aciclovir, que normalmente tendría mala biodisponibilidad por vía oral, y de esa manera aumenta la biodisponibilidad a un 70%. El aciclovir también se puede dar entonces por vía tópica o por vía endovenosa. Ahora vamos a ver en qué caso se utiliza el aciclovir por vía endovenosa y en qué caso se utiliza por vía tópica. Algo que es importante es que tanto el aciclovir como el valaciclovir, que luego se metaboliza aciclovir, se eliminan fundamentalmente por eliminación renal, es decir, por filtración glomerular y secreción tubular renal del fármaco en forma inalterada, es decir, sin metabolizar. Y esto es fundamental porque en pacientes que tienen algún grado de insuficiencia renal es muy importante entonces ajustar la dosis de aciclovir o valaciclovir que se va a administrar. Básicamente, si bien el espectro del aciclovir y el valaciclovir incluye al herpes simplex 1, 2, al varicela zoster, al virus Epstein-Barr, al citomegalovirus y a los herpes virus, fundamentalmente se utiliza, o el principal uso de estas drogas es contra los herpes simplex. Cuando se administra por vía tópica, los principales eventos adversos tienen que ver con la irritación o con el ardor, es decir, con efectos adversos locales. Mientras que cuando lo administramos por vía oral o por vía endovenosa, podemos ver otros efectos adversos que son, digamos, de mayor gravedad. Cuando lo administramos por vía oral, los efectos adversos más frecuentes son los trastornos gastrointestinales, pero los eventos adversos más graves tienen que ver con la neurotoxicidad y con la nefrotoxicidad, y esos son los que tenemos que tener cuidado. Tanto la nefrotoxicidad como la neurotoxicidad son aún más frecuentes cuando lo administramos por vía endovenosa. Entonces, la insuficiencia renal, lo más frecuente es la nefropatía por cristales y más raramente nefropatía intersticial. La nefropatía por cristales requiere entonces una adecuada hidratación. Ahora vamos a ver. En general revierte cuando uno suspende el tratamiento o tras la expansión con volumen, porque la nefropatía por cristales se da fundamentalmente porque la droga que tiene eliminación renal precipita y produce una obstrucción de los túbulos renales. Entonces, algo que es fundamental en los pacientes en los que vamos a dar esta droga, ya sea por vía oral y particularmente si la vamos a dar por vía endovenosa, es una adecuada hidratación, un buen plan de hidratación. De hecho, los pacientes que tienen mayor riesgo de presentar nefropatía por cristales es aquellos en los que damos la aciclovir en vía endovenosa en infusión rápida, por eso es que siempre tenemos que tratar de hacerla en una infusión lenta, no menos de 1 hora. Pacientes con deshidratación, los pacientes que tienen deshidratación o en los cuales no se hidrata adecuadamente al paciente tienen mayor riesgo de que la droga precipite y produzca esta nefropatía por cristales, o pacientes que tienen algún grado de patología renal previa en los cuales uno no ajustó la dosis, o cuando la usamos en dosis altas, o cuando lo asociamos con otras drogas que son también nefrotóxicas, por ejemplo diuréticos, anfotericina B, que vimos en otra clase que también era nefrotóxico, el cisplatino, que es la vancomicina, los aminoglucósidos, que son todas drogas nefrotóxicas, ¿sí? Con respecto a la neurotoxicidad, también la vamos a ver más frecuentemente en pacientes en los cuales lo damos por vía endovenosa o cuando utilizamos dosis altas o en pacientes que tienen algún grado de insuficiencia renal.
En general resuelve cuando uno disminuye la concentración o cuando uno suspende la administración del fármaco, y en general se ve en los primeros días de iniciar el tratamiento. La neurotoxicidad se puede manifestar desde la presencia de una parestesia o una neuropatía motora, una neuropatía sensorial o bajo la forma de convulsiones. Bien, con respecto a las indicaciones, dijimos que para lo que más se utilizaba eran para las infecciones por herpes simple. Entonces se pueden utilizar en los primeros episodios o para el manejo de recurrencia de herpes simple genital o de la gingivoestomatitis por herpes simple. Y es efectivo en el tratamiento de la infección establecida por el virus herpes simple, disminuyendo en un 25 a un 65% el tiempo de curación. También se ha demostrado que la aciclovir y el valaciclovir son eficaces en la profilaxis de la infección por virus herpes simple en pacientes trasplantados o en pacientes inmunosuprimidos o en pacientes que están en quimioterapia y son seropositivos para el virus herpes simple. En esos casos en general la usamos por vía oral. ¿Cuándo está indicada por vía parenteral? En pacientes inmunocomprometidos. En pacientes inmunocomprometidos, ya sean infecciones iniciales o recurrentes, mucosas o cutáneas, se utiliza la vía parenteral. Y lo mismo en cualquier infección diseminada o infecciones neonatales o infecciones encefálicas, es decir, cuando ya tenemos una encefalitis o una meningitis por herpes simple, en ese caso siempre vamos a usar la vía parenteral. Bien, en herpes genital ya dijimos, se ha demostrado que es eficaz en el tratamiento del primer episodio del herpes genital, disminuyendo la duración del dolor y las lesiones, aunque el tratamiento del episodio inicial no afecta la tasa de recurrencia posterior, y la eficacia es menor en los episodios recurrentes de herpes genital en relación a un episodio inicial. También está indicado en las infecciones por varicela zoster, por ejemplo en las neumonías o en la cefalitis por varicela zoster, en donde se usa por vía endovenosa, o en el herpes localizado o en el herpes por varicela zoster ocular para disminuir el dolor y acelerar la cicatrización, ahí se usa por vía oral. Lo mismo en el herpes zoster en pacientes inmunocompetentes. La mejoría es más efectiva en infecciones cutáneas progresivas o diseminadas, reduce discretamente la progresión de las lesiones dérmicas y el dolor con el tratamiento durante 7 a 10 días en pacientes inmunocompetentes que tienen herpes zóster, y se recomienda el tratamiento de pacientes con herpes zóster que tienen algún grado de riesgo, ya sea pacientes diabéticos, pacientes malnutridos o con herpes zóster severo, siendo el beneficio menor en el resto de los pacientes. Con respecto a la varicela, el aciclovir ha demostrado ser eficaz en la reducción de la extensión de la erupción, así como en la disminución de la intensidad del prurito y de la sintomatología cuando se inicia el tratamiento dentro de las 24 horas tras la aparición del rash cutáneo característico, pero no se ha demostrado que el tratamiento con aciclovir pueda disminuir la incidencia de las complicaciones que derivan propias de la enfermedad. Bien. Con respecto al Foscarnet, el Foscarnet también es un virus que tiene actividad contra los virus herpéticos. Si bien está dentro del espectro el HIV, vamos a ver que no se utiliza para el tratamiento del HIV. ¿Cuándo se utiliza el Foscarnet? El Foscarnet se utiliza fundamentalmente para el tratamiento de citomegalovirus cuando es resistente a ganciclovir o cuando por algún motivo no se puede utilizar ganciclovir para el tratamiento del citomegalovirus, porque vamos a ver que el ganciclovir es la droga de elección para el tratamiento del citomegalovirus. Y también está indicado para el tratamiento de los virus herpes zóster y de los herpes simples cuando son resistentes o cuando se ha demostrado resistencia o imposibilidad de uso de aciclovir.
Es decir, que el foscarnet siempre es una droga de segunda elección, frente al ganciclovir o frente al aciclovir. Lo que hace, como todas estas drogas que estamos viendo hasta ahora, es inhibir la síntesis de ácidos nucleicos virales. Lo que hace es bloquear no competitivamente el sitio de unión al pirofosfato de la polimerasa viral, y lo que hace es fundamentalmente inhibir la síntesis del ADN al inhibir a la ADN polimerasa viral. Por vía oral tiene una biodisponibilidad muy pobre, por lo cual por lo que en general se la usa por vía endovenosa o por vía tópica. La eliminación es renal. El 80% de la droga se elimina sin metabolizar en orina, ya sea por filtración glomerular o por secreción tubular, con lo cual es importante ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal. Tiene una cinética bicompartimental, con lo cual se suele acumular en hueso o en el tejido adiposo, del cual se va liberando lentamente, lo cual hace que, si bien la vida media es de 4 a 8 horas, como se va liberando, se acumula en hueso y en tejido adiposo y se libera lentamente, eso hace que la vida media se pueda prolongar hasta 3 a 4 días. El principal riesgo del foscarnet tiene que ver con la nefrotoxicidad, porque puede producir necrosis tubular aguda, glomerulopatía, necrosis por cristales, nefritis intersticial en menor medida. Otro riesgo del foscarnet es la mielosupresión, puede dar anemia, aunque no tan frecuentemente leucopenia. Y lo otro es que puede producir hipocalemia sintomática, hiper e hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipocalemia, hipercalcemia, y el riesgo de esto son las arritmias. Con respecto al ganciclovir y al valganciclovir, también son activos contra todos los virus herpéticos, pero fundamentalmente va a ser activo contra el citomegalovirus. Entonces, si bien dentro del espectro está el virus herpes simple y el virus varicela zoster, para esto se utiliza más que nada el aciclovir o el valaciclovir, y para lo que más se utiliza, digamos, estas drogas es para el tratamiento del citomegalovirus, para los cuales son primera opción. También, estas drogas lo que van a hacer, como todas las que venimos viendo hasta ahora, es inhibir la síntesis del ADN viral al inhibir a la ADN polimerasa viral. Requiere también, digamos, una vez que ingresa a la célula huésped, ser fosforilado, y compite por la incorporación al ADN, deteniendo la elongación, porque recuerden que le falta ese grupo 3-hidroxilo. Entonces lo que hace es incorporarse al ADN, porque es un análogo de un nucleótido, y detiene la elongación por carecer de ese grupo 3-hidroxilo. Y a la vez ese template, ese ADN trunco, inhibe a la ADN polimerasa viral. Bueno, con el ganciclovir nos pasa que también tiene una biodisponibilidad bastante baja, mientras que el valganciclovir puede ser bien absorbido y es hidrolizado a ganciclovir, logrando una biodisponibilidad oral mayor, del 61%. El ganciclovir, además de por vía endovenosa, que es la forma más frecuente de administración, también se puede utilizar en geles oftálmicos o a través de implantación intravítrea. ¿Por qué? Porque recuerden que una de las patologías que produce el citomegalovirus es la corioretinitis. Entonces, en las corioretinitis se puede utilizar el ganciclovir en geles oftálmicos o a través de la implantación intravítrea, para que pueda tener buen acceso o buena llegada de la droga a la biofase o a la retina, que es donde nos interesa que actúe la droga. Tiene una distribución amplia, atraviesa barrera hematoencefálica, con lo cual tiene buena llegada al sistema nervioso central, y la eliminación también es renal. El 90% de la droga se elimina sin metabolizar a nivel renal, con lo cual es importante ajustar la dosis en insuficiencia renal. El gran problema que tiene el ganciclovir, el valganciclovir, es que producen mielosupresión. En un 15 o un 40% de los casos pueden producir neutropenia, y en un 5 o un 20% de los casos pueden producir trombocitopenia. Esto es importante porque muchas de estas drogas son utilizadas
junto con drogas antirretrovirales que vamos a ver que también tienen como efecto adverso la mielosupresión. Entonces hay que tratar de evitar el uso concomitante, por ejemplo, de ganciclovir con acetate o sidobudina, que después vamos a ver que es una droga antirretroviral que también produce mielosupresión. Y el otro efecto adverso es la neurotoxicidad, que se da en un 5 a 15% de los pacientes y se puede manifestar como cefaleas o neuropatías o cambios en el comportamiento o ataxia o convulsiones. Entonces, ¿para qué se usa el ganciclovir? Se utiliza en el tratamiento de la infección por citomegalovirus en adultos y adolescentes mayores de 12 años de edad con función renal normal, o en la prevención de la infección por citomegalovirus en adultos y adolescentes mayores de 12 años con función renal normal, pudiéndose utilizar como profilaxis o como tratamiento preventivo. Esta es una interacción que veíamos muy importante, que es con sidobudina. Bien, de las drogas antivirus ARN, las más frecuentemente utilizadas son la amantadina y la rimantadina, que se utilizan para el virus influenza A. Lo que hay que tener en cuenta de estas drogas, hoy en día la amantadina, después cuando veamos Parkinson vamos a ver que se utiliza como un antiparkinsoniano por su efecto anticolinérgico, pero cuando se usa como antiviral, el efecto anticolinérgico va a ser un efecto adverso. La cuestión es que por su efecto anticolinérgico hay que tener muchísimo cuidado cuando vamos a usar estas drogas en pacientes añosos. ¿Por qué? Porque tenemos más riesgo de que se produzcan trastornos en el sistema nervioso central, un síndrome confusional o trastornos sueño, delirio, convulsiones, alucinaciones, y por el riesgo de que se produzcan eventos adversos anticolinérgicos como retención urinaria, midriasis o demencia, psicosis tóxica, ¿sí? Bien, oseltamivir y zanamivir son drogas activas contra virus influenza A y virus influenza B. De esto lo que quiero remarcar es el zanamivir se utiliza por vía inhalatoria, el oseltamivir se utiliza por vía oral. Esto después lo leen tranquilos en sus casas. Y si quiero, no voy a entrar en el teórico, pero sí quiero que lo lean ustedes después tranquilos, que son los tratamientos contra el virus de hepatitis B y el virus de hepatitis C, donde las alternativas terapéuticas van aumentando día a día, cada vez hay más alternativas terapéuticas contra el virus de hepatitis B y el virus de hepatitis C. Una opción que por ahí ya quedó vieja es el adefovir, los interferones, la ribavirina, como una de las opciones que más se utilizan, pero empezaron a haber cada vez más opciones como el sofosbuvir. Así que esto se los dejo, digamos, como para que ustedes después lo lean tranquilos, porque no tiene ninguna, digamos, mayor explicación y no me quiero prolongar en la clase. Lean, porque puede entrar también en el parcial, drogas antihepatitis B y drogas antihepatitis C, que sería lo que nos quedó pendiente de esta clase. Entonces, algo que a mí me gusta siempre destacar en estas clases es que los antirretrovirales fueron uno de los fármacos que más fue avanzando en el tiempo y de los cuales se han ido descubriendo no solo nuevas drogas dentro de un mismo grupo, sino incluso nuevos grupos de antirretrovirales. Entonces, en los últimos 30 años se han desarrollado una gran cantidad de fármacos antirretrovirales que fueron mejorando, digamos, tanto el perfil de eficacia como el perfil de seguridad respecto del primer fármaco antirretroviral, que fue la ZT o sidobudina. Entonces, el primer fármaco antirretroviral surgió entre 1987 y 1988 y fue la sidobudina. Y luego empezaron a surgir la didanosina, la salcitabina, la estabudina, la lamivudina, que es hoy en día una de las que más se usan. Después empezaron a surgir en la década de los 90 los inhibidores de proteasas, los efavirenz,
luego fueron surgiendo, fíjense por acá, el raltegravir y la etravirina, que son los inhibidores de la integrasa, surgieron recién por acá, por el 2008. El dolutegravir y el elvitegravir, que es una de las drogas más nuevas, surgieron entre el 2013 y 2014 y hasta el día de hoy van surgiendo nuevas drogas. Entonces, ¿cuáles son los fármacos disponibles hoy en día? Dijimos que los vamos a clasificar y una de las cosas que tienen que ustedes saber a los fines del examen es poder clasificar a las drogas dentro de los distintos grupos. Entonces dijimos que tenemos los inhibidores de la transcriptasa reversa, que pueden ser inhibidores análogos nucleosídicos o nucleotídicos, dependiendo de si son análogos de un nucleósido o análogos de un nucleótido. Acá los que más se utilizan son el acetate o sidobudina. Es importante, dentro de estos fármacos siempre se utilizan las siglas, entonces sí es importante que se sepan los siglarios o se sepan cuáles son las siglas, porque muy frecuentemente la gente o los médicos en la jerga médica habla de 3-TC y no de la amibudina, o habla de FTC en vez de emtricitabina, o habla de ABC en vez de decir abacavir, ¿sí? Bien, entonces dijimos acetate, 3-TC, FTC, ABC y el tenofovir, que es el TDF, o el TAF, que ahora vamos a ver que es una versión del tenofovir, es una prodroga que se metaboliza en tenofovir, que es mucho menos tóxica, ahora después lo vamos a ver. La estabudina, diganosina y salcitabina, como fueron moléculas que tienen un perfil de toxicidad muy importante, se han dejado de comercializar. Entonces las que se usan hoy en día son estas de acá. Después tenemos los inhibidores de la transcriptasa reversa, pero que no son análogos nucleosídicos, donde tenemos a lefavirens, nevirapina o etravirina, o la rilpivirina o doravirina. Entonces los primeros fueron estos, la efavirenz, nevirapina y etravirina, y los más nuevos de este grupo son la rilpivirina y la doravirina. Después tenemos los inhibidores de proteasas, que en general estos inhibidores de proteasas se usan asociados a otros fármacos que se dicen que son booster farmacocinéticos, porque ahora vamos a ver que lo que permiten es utilizar dosis menores de inhibidores de proteasas. Después vamos a ver este concepto del booster farmacocinético. Los inhibidores de proteasa entonces son el atazanavir, el darunavir, el lopinavir o el fosamprenavir, que se pueden usar asociados al lopinavir, por ejemplo, una asociación muy frecuente es lopinavir-ritonavir, o asociados a cobicistat. Después de los inhibidores de las integrasas, los que tenemos disponibles hoy en día son el elvitegravir, el dolutegravir y el raltegravir, y el victegravir, que es uno de los más nuevos. Y de los inhibidores de CCR5 tenemos al maraviroc. Bien, con respecto a la estrategia de tratamiento antirretroviral, siempre el objetivo es lograr que el paciente tenga una carga viral indetectable, o lo que se llama la supresión viral, que esto es una carga viral menor a 50 copias por mililitro. Para esto se debe instaurar siempre un tratamiento que tenga 3 o al menos 2 drogas activas, incluyendo preferentemente al menos un fármaco de una nueva clase. Y algo que es fundamental es que el tratamiento antirretroviral se recomienda que se inicie en todos los adultos con infección crónica por VIH, independientemente del recuento CD4. Es decir, que esto fue cambiando con el tiempo, pero hoy en día se aconseja que independientemente de la carga viral e independientemente del recuento de CD4, el tratamiento antirretroviral se inicie de inmediato, independientemente de esos valores. Hay algunas excepciones en donde el tratamiento antirretroviral se puede
dilatar, digamos, que es cuando los pacientes tienen tuberculosis o cuando tienen criptococosis meningia, y en esos casos uno inicia el tratamiento para esas patologías y puede, digamos, dilatar un poco el inicio del tratamiento antirretroviral. Si no, en el resto de los casos, aún cuando el paciente tiene algún tipo de infección oportunista, se inicia de inmediato el tratamiento antirretroviral independientemente del recuento de CD4 o independientemente de la carga viral. Vamos a ver que hoy en día todas las guías nacionales e internacionales indican iniciar el tratamiento con 3 drogas antirretrovirales, 2 pertenecientes al grupo de los inhibidores de la transcriptasa reversa análogos de nucleósidos o de nucleótidos, como por ejemplo la asociación de abacavir y 3-TC o la mibudina, o la combinación de tenofovir y emtricitabina, más una droga perteneciente a otro grupo como son los inhibidores de proteasas o los inhibidores de la transcriptasa reversa no análogos nucleosídicos como el efavirenz o inhibidores de la integrasa como el dolutegravir. De todas maneras, también se ha visto y hoy en día que la terapia dual, por ejemplo, con la asociación de dolutegravir y la mibudina, es otra opción de tratamiento viable en pacientes que son vírgenes de tratamiento antirretroviral, es decir, que no tienen experiencia de tratamiento antirretroviral. Se vio que la terapia dual puede tener una eficacia o resultados similares a la terapia triple viral en pacientes vírgenes de tratamiento. Entonces, estas son, digamos, hoy en día las alternativas de tratamiento. Lo que sí es que se ha pasado en estos últimos 30 años de hablar de un cóctel de fármacos antirretrovirales donde el paciente tenía que tomar múltiples fármacos varias veces al día a la administración de asociaciones fijas en una única toma diaria. ¿Sí? Eso es una evolución muy importante dentro de lo que es la farmacología porque lo que permitió es mejorar muchísimo la adherencia al tratamiento. Bien, entonces las opciones, digamos, para iniciar el tratamiento pueden ser los inhibidores de la transcriptasa reversa como la lamivudina o el emtricitabina o la emtricitabina, o iniciarlo con tenofovir. Algo que es importante respecto del tenofovir es tener en cuenta la nefrotoxicidad, que ahora la vamos a ver, o con abacavir, o dentro de los inhibidores de la transcriptasa reversa no análogo, dentro de los inhibidores de la integrasa tenemos al raltegravir como una opción para iniciar el tratamiento o el dolutegravir como opción. Bien, esto se los dejo para que después lo vayan leyendo. Esto fue sacado del consenso de tratamiento antirretroviral del 2018-2019, que lo pueden encontrar en la página de la Sociedad Argentina de Infectología, que básicamente plantea cuáles son las opciones de tratamiento preferidas y cuáles son las opciones de tratamiento alternativas en cuanto a la combinación de fármacos antirretrovirales. Bien, esto es un poco el concepto de fallo virológico, el fallo virológico de lo que nos habla es de la necesidad de cambiar el tratamiento, hacer un reemplazo del tratamiento, y es la presencia de carga viral plasmática por encima del límite de detección después de al menos 24 semanas de tratamiento. Esto tiene que ser confirmado en 2 muestras consecutivas, mediando al menos 4 semanas, en las cuales uno tiene que reforzar todas las intervenciones de adherencia al tratamiento. Y en la práctica clínica se considera que un valor mayor a 200 copias por mililitro se asocia a mayor riesgo de subsecuente acumulación de mutaciones y de fallo virológico. Bien. En lo que más, digamos, nos vamos a
a focalizar en esta clase es la importancia de la toxicidad asociada a las terapias antirretrovirales. La toxicidad de la terapia antirretroviral es la causa más frecuente por el cual el paciente tiene que cambiar el tratamiento hacia un tratamiento alternativo o discontinuar el tratamiento junto con el fallo virológico. Es decir, tanto el fallo virológico como las toxicidades son las que más obligan a la discontinuación o al cambio de tratamiento. Y la toxicidad determina, junto con la eficacia, el ascenso o el descenso en las recomendaciones de una droga o de otra dentro de lo que son las guías internacionales. Es importante siempre que se habla de toxicidad tener en cuenta factores genéticos, las comorbilidades, la medicación concomitante, si hay coinfecciones, porque muchas veces eso es lo que va a determinar la elección de un fármaco frente a otro. Es muy frecuente ver toxicidad en las terapias antirretrovirales. ¿Por qué? Porque en las terapias antirretrovirales, como bien dijimos antes, no usamos una monodroga, sino que usamos la asociación de varios fármacos. El concepto de asociar varios fármacos es para utilizar fármacos que tengan un mecanismo de acción distinto, es decir, uno inhibe la transcriptasa reversa, más otro que inhiba las proteasas, más otro que inhiba las integrasas, y eso lo que me permite es un sinergismo, es decir, un sinergismo de potenciación, es decir, usar fármacos que actúan sobre distintos puntos blancos, pero además lo que me permite es disminuir el riesgo de resistencia, es decir, de que el fármaco, de que el virus se vuelva resistente. Ahora, esto también implica aumentar el riesgo de toxicidad o de eventos adversos, porque incluso en muchos casos lo que hay es no solo potenciamos el efecto terapéutico, sino que también nos potenciamos en el riesgo de eventos adversos. Bueno, este gráfico me gusta darlo porque lo que se vio es que cuando empezó el tratamiento antirretroviral, la mayoría de los fármacos que se comercializó tras estudios clínicos que duraban como mucho 6 meses o un año, ¿sí? Pero no había experiencia de un uso de un fármaco a largo plazo, ni tampoco había experiencia que pasaba en pacientes que utilizaban el fármaco durante mucho tiempo. Hoy en día ya tenemos aproximadamente 30 años desde el comienzo de la epidemia, más de 30 años, 40 años del comienzo de la epidemia, y por lo tanto tenemos desde el 85 que empezó desde el 87 que empezó el primer antirretroviral hasta hoy, tenemos la experiencia de pacientes que son añosos, es decir, pacientes con varios años y que han estado varios años en tratamiento antirretroviral. Esto es que con los años la terapia antirretroviral ha logrado aumentar la expectativa de vida en pacientes HIV y eso lo que determinó es que se pudieran ver cuáles eran los efectos del uso a largo plazo de estos antirretrovirales. Entonces también se empezó a ver cuáles eran las complicaciones derivadas de los tratamientos por el uso a largo plazo. Y esto es gracias a que la terapia antirretroviral permitió aumentar la expectativa de vida. Entonces que hoy en día podamos ver pacientes de entre 60 y 80 años que están en tratamiento antirretroviral hace por lo menos 20 años. Bien. Con respecto a la toxicidad de la terapia antirretroviral, podemos diferenciar lo que es una toxicidad a corto plazo de una toxicidad a largo plazo. La toxicidad a corto plazo tiene más que nada que ver con trastornos gastrointestinales, que esto es lo más frecuente, diarrea, náuseas, vómitos, pero también podemos ver reacciones de hipersensibilidad o rash, aumento de las transaminasas, anemias
y trastornos del sistema nervioso central, que vamos a ver que son muy característicos de ciertas drogas. Mientras que la toxicidad a largo plazo tiene que ver más que nada con el desarrollo de un síndrome metabólico, el desarrollo de dislipemia, trastornos en la grasa corporal o lipodistrofia, y esto muchas veces acompañado de aumento del riesgo cardiovascular. Cuando empezamos a ver pacientes que tenían 20 años en tratamiento antirretroviral, empezamos a ver como complicación propia del tratamiento antirretroviral el desarrollo de síndromes metabólicos, de dislipemia, de lipodistrofia, de diabetes, de resistencia a la insulina y el aumento del riesgo cardiovascular. Los pacientes tenían más riesgo de desarrollar trastornos cardíacos, de infarto de miocardio, cardiopatías isquémicas, y muchas veces el deceso se daba por esas causas. Otros efectos adversos como la nefrotoxicidad o la osteopenia y osteoporosis, que es particularmente frecuente con un grupo de drogas que ahora vamos a ver. Bien, para reducir las toxicidades agudas, vamos a ver que una de las toxicidades agudas que dijimos era el rash o la hipersensibilidad. Vamos a ver que la abacavir, que es una droga que se usa muy frecuentemente dentro de los inhibidores de la transcriptasa reversa, es una droga que se caracteriza por estas reacciones de hipersensibilidad y en particular reacciones de hipersensibilidad grave, como es el síndrome de Stevens-Johnson. Entonces, en estos pacientes resulta importante para evitar esta toxicidad aguda hacer un test de detección de HLA 5701 que, si nos da positivo, obliga a evitar el uso de abacavir y que este sea reemplazado por otra alternativa terapéutica. También es importante realizar hemogramas y hepatogramas a las 2 semanas de inicio para detectar las anemias o detectar el aumento de las transaminasas, sobre todo porque son reacciones que, como decimos, suelen ser más frecuentes durante las primeras semanas de tratamiento. Y obviamente dar pautas de alarma al paciente respecto de todos los eventos adversos esperados de acuerdo al tipo de fármaco que ahora vamos a ir viendo y evitar o postergar cualquier otra medicación durante los primeros 3 meses para poder identificar que la toxicidad es debida a estas drogas antirretrovirales y no a otras. Y siempre obviamente mantener una muy buena relación médico-paciente. Vamos a empezar con la primera clasificación dentro de del primer grupo de antirretrovirales, que eran los inhibidores de la transcriptasa reversa análogo de nucleócidos o análogos de nucleótidos. En principio estas células lo que requieren es ingresar estas drogas lo que requieren es ingresar a la célula huésped y una vez que ingresan a la célula huésped requieren ser fosforilados por quinasas hasta que se convierten en nucleócidos. Digamos, si son nucleócidos requieren fosforilarse si son análogos de nucleócidos requieren fosforilarse para transformarse en análogos nucleotídicos. Si son análogos de nucleótidos no requieren fosforilarse, ¿sí? Ahora, una vez que ingresan y eventualmente son fosforilados, van a incorporarse a la síntesis de la cadena de ADN que se estaba sintetizando, pero como carecen el grupo 3-hidroxilo, esa síntesis de ADN que estaba siendo realizada por la transcriptasa reversa no puede continuar. Es decir, que son sustratos de la transcriptasa reversa, se incorporan a la cadena de ADN viral que se está elongando, pero como carecen del grupo 3-hidroxilo, provocan el fin de la elongación. Entonces, inhiben a la transcriptasa reversa por un mecanismo competitivo, es decir, compiten con los nucleócidos o con los nucleótidos fisiológicos porque son análogos, tienen una estructura similar. Se incorporan a la cadena de ADN viral e interrumpen la elongación y en consecuencia interrumpen la replicación viral.
van a dividirse en análogos de bases púricas o análogos de bases pirimídicas. Por ejemplo, el abacavir es un análogo de la guanosina, o la acidobudina es un análogo de la timidina, o el tenofovir es un análogo de la adenosina. Entonces, salvo el tenofovir, que es un análogo de nucleótido, todos los demás requieren 3 fosforilaciones. En cambio, el tenofovir requiere solo 2 fosforilaciones. Bien, acá tenemos algunas características farmacocinéticas. Esto lo dejo para que ustedes después lo lean tranquilos porque no hay nada, digamos, en particular para remarcar. Y sí quiero ir a algunas reacciones adversas características. Estas drogas no solamente van a inhibir a la transcriptasa reversa, sino que tienen la capacidad de inhibir a la ADN polimerasa mitocondrial y de aquí los principales eventos adversos. Los principales eventos adversos de este grupo, es decir, de los inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos de nucleósidos o análogos de nucleótidos, tienen que ver con la mielosupresión que producen y por eso es que pueden producir anemias y leucopenias o agranulocitosis. También pueden producir miopatías y neuropatías y pancreatitis y acidosis láctica, que este es uno de los principales motivos por los cuales algunas drogas como la estabudina o la didanosina se dejaron de comercializar, porque producían acidosis láctica y pancreatitis. Para el resto de las drogas es un riesgo, pero es un riesgo en menor medida que la estabudina y la didanosina. Entonces, algunos riesgos característicos de estas drogas. Puntualmente, la didanosina, vamos a ver que se puede dar 300 miligramos 2 veces al día o 200 miligramos 3 veces al día. Se metaboliza por glucurinación hepática y se elimina por vía renal. Y lo más importante a tener en cuenta respecto de la acidobudina es que puede producir supresión de la médula ósea, es decir, puede producir anemia y puede producir neutropenia, leucopenia o agranulocitosis. Y esto es muy importante sobre todo cuando se asocia a otros fármacos que también pueden producir mielosupresión, como por ejemplo, dijimos antes el ganciclovir, pero también otros fármacos que muy frecuentemente también se usan en esta población o en estos pacientes, como por ejemplo el cotrimoxazol, que es una droga que se suele usar y que también puede producir mielosupresión. Muchos antipsicóticos, por ejemplo la clozapina, que también puede producir mielosupresión. Entonces son drogas que hay que evitar la asociación para evitar que se potencien en este evento adverso. Otro evento adverso frecuente son todos los trastornos gastrointestinales, pero los más graves tienen que ver con la hepatomegalia, con esteatosis hepática, pueden producir acidosis láctica, pueden producir dislipemias, pueden producir miopatía y pueden producir lipodistrofia, que es la redistribución grasa. Con respecto a la lamivudina vamos a ver que tiene un perfil de toxicidad mucho menor en relación a la ZT o la acidobudina y al igual que la emtricitabina. Estas dos drogas son las que más se utilizan, la lamivudina y la emtricitabina, en relación a la acidobudina porque no producen mielosupresión, con lo cual tienen una mucha menor toxicidad en relación a la ZT. Lo que sí puede producir la lamivudina es la lipodistrofia periférica o la redistribución grasa, y pueden producir compromiso hepático, sobre todo en pacientes coinfectados con hepatitis B. ¿Sí? Entonces, en pacientes coinfectados con hepatitis B es donde hay que tener particular control del hepatograma en busca, digamos, de esta reacción adversa. Y lo mismo la emtricitabina. También tiene como efecto adverso el compromiso hepático. Y van a ver que se eliminan por vía renal en un mayor porcentaje, por lo tanto hay que ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal. Respecto del abacavir, dijimos que es muy importante o muy característico las reacciones de hipersensibilidad
¿sí? Por lo tanto, es importante realizar test de detección de HLA-B 5701 previo al inicio del tratamiento, porque si es positivo, predice hipersensibilidad, con lo cual no se debe administrar. Si es negativo y aún así aparece reacciones de hipersensibilidad, también hay que suspender y no se puede volver a administrar. Hay estudios con resultados contradictorios respecto del abacavir y el riesgo cardiovascular, pero algunos estudios hablan de un mayor riesgo de riesgo cardiovascular con abacavir. Del tenofovir vamos a ver que el mayor evento adverso que se vio con el tenofovir son reacciones adversas, como dijimos antes, a largo plazo, es decir, que aparecen no al inicio del tratamiento, sino con varios meses o años de tratamiento, y tienen que ver con la nefrotoxicidad y con la toxicidad ósea o disminución de la densidad mineral ósea. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle adelante, pero pueden producir insuficiencia renal o un síndrome de Fanconi. Y pueden producir osteoporosis y osteopenia, por lo tanto en estos pacientes puede ser importante la prevención utilizando suplementos de vitamina D, aumento del consumo de calcio o incluso usando bifosfonatos. También puede ocurrir con el tenofovir exacerbación de una hepatitis, sobre todo en pacientes coinfectados con hepatitis B, en los que una vez que se discontinúa el tenofovir puede haber una exacerbación de hepatitis, porque el tenofovir tiene cierto efecto sobre el virus de hepatitis B. Entonces, una vez que suspendemos el tenofovir, puede ocurrir que haya una exacerbación de la hepatitis. Esto es un resumen de lo que pasaba con la acidosis láctica, que obligó a discontinuar la estaudina y la didanosina. Sin embargo, también puede ser causada por el AZT. Bien. Dijimos que las terapias antirretrovirales podían producir toxicidades a largo plazo. Con este grupo, que son los inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos nucleosídicos o análogos no nucleosídicos, al igual que con un grupo que vamos a ver más adelante, que son los inhibidores de las proteasas, pueden ocurrir estos eventos adversos a largo plazo, que son la lipodistrofia o distribución grasa, la dislipemia, que está asociada al aumento del riesgo cardiovascular, y la insulinoresistencia, que puede manifestarse como resistencia a la insulina o que puede evolucionar hacia diabetes mellitus o exacerbar una diabetes preexistente. Estos eventos adversos decimos que ocurren o que son característicos de los inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos nucleosídicos, y lo vamos a ver también más adelante con los inhibidores de las proteasas. Algo chiquito respecto de la lipodistrofia, que es un efecto adverso que es muy importante como toxicidad a largo plazo, que se ve, dijimos, con los antirretrovirales, con los inhibidores de la transcriptasa reversa y con los inhibidores de proteasa, es que suele ser muy estigmatizante para el paciente. La lipodistrofia es la pérdida de grasa periférica que puede o no estar asociada a obesidad central. Tiene una frecuencia bastante variable, pero bastante alta, entre el 40 y 80%. Es un síndrome complejo, multifactorial, que puede o no asociarse a dislipemia, pero que muy frecuentemente se asocia a dislipemia y que se vio con los antirretrovirales, particularmente con los antirretrovirales análogos nucleosídicos y con los inhibidores de proteasa. No tiene un tratamiento específico y sí es muy estigmatizante y produce un daño en la imagen corporal muy fuerte. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, se ha visto que tiene que ver con el deterioro en la diferenciación de los adipocitos, la toxicidad mitocondrial, con apoptosis, distintas
causas, digamos. El diagnóstico se logra mediante una antropometría que, digamos, establece un índice entre la medición de la cintura y la cadera. El valor normal de este índice es de hasta 0,95 en el hombre y de hasta 0,90 en la mujer, o a través de lo que se llama el DEXA corporal total, que lo que hace es medir la grasa corporal total en gramos y en porcentaje y la distribución del tejido graso en miembros y en tronco. Este DEXA corporal total se debería hacer en la visita basal y una vez por año. Bien, la lipodistrofia periférica puede estar asociada al tipo de antirretroviral utilizado, porque por ejemplo es más frecuente con la didanosina o estabudina y AZT y en menor medida con el tenofovir. Va a depender también de la duración del tratamiento. Es más frecuente en el sexo masculino y en pacientes mayores a 50 años. Y la obesidad central en general se vio asociada a el uso de la asociación de inhibidores de las proteasas y está asociada a resistencia a la insulina, aumento de triglicéridos y del LDL, a un hábito androide en la mujer, aumento de testosterona y aumento del LH-FSH, lo cual puede derivar en trastornos del ciclo menstrual o trastornos de la fertilidad. Y después hay formas mixtas, es decir, de lipoatrofia periférica asociado a obesidad central. Es decir, la lipodistrofia hay una forma de lipoatrofia periférica, una forma de obesidad central y formas mixtas. Bien. Con respecto a las estrategias de tratamiento, una de las cosas que se hace es rotar el tratamiento a otros tratamientos alternativos, cirugía plástica en algunos casos de lipoatrofia facial, donde se puede usar la inyección de ácido poliláctico, o de gel de poliacrilamida o de ácido hialurónico, o el uso de tesamorelin, que es un análogo de GnRH, para disminuir la acumulación de grasa central. Esas son como las estrategias de tratamiento. Esto es un ejemplo de una lipoatrofia facial antes y después de una cirugía plástica en la que se hizo inyección de gel de poliacrilamida. Bueno, la nefrotoxicidad dijimos que era otra de las toxicidades a largo plazo y que se veían más frecuentemente con el tenofovir. Dijimos que el tenofovir se excretaba a nivel renal por filtración glomerular o por reabsorción en los túbulos proximales o por secreción activa. Y una de las cosas que puede hacer el tenofovir es dar lugar a una disfunción tubular renal o a una disminución del filtrado glomerular. Esta disfunción tubular proximal se puede manifestar como un síndrome de Fanconi o como una injuria renal aguda o como una diabetes insípida nefrogénica o como hipocalemia severa. En el síndrome de Fanconi producido por tenofovir, lo que solemos tener son estos parámetros renales y asociados a estos parámetros plasmáticos. Y esta es la forma de hacer el diagnóstico de un síndrome de Fanconi asociado a tenofovir. Bien, la recomendación en los pacientes que están en tratamiento con tenofovir es hacer un control del clearance de creatinina basal y cada 6 meses, control de los niveles plasmáticos de urea basal y cada 6 meses y una orina completa con un fisicoquímico y sedimento también basal y cada 6 meses junto con una ecografía renal. Bien. Con respecto a la toxicidad ósea, también dijimos que el tenofovir solía producir disminución de la densidad ósea. Estos son los distintos mecanismos por los cuales ocurre. Esto es captación preferencial por osteoclastos con alteración de la expresión de genes y aumento en la reabsorción ósea, menor formación ósea mediada por osteoblastos,
hipofosfatemia también asociada a la disfunción tubular proximal renal que puede contribuir a la disminución o a la pérdida de masa ósea. El TAF, que es el tenofovir alafenamida, se vio que es una prodroga de tenofovir, pero que tiene menor nefrotoxicidad y menor toxicidad ósea. Entonces es una alternativa al uso del tenofovir, es el uso del TAF o tenofovir alafenamida. Bien, pasamos a los que son los inhibidores de la transcriptasa reversa no análogos de nucleósidos ni de nucleótidos, que es la otra categoría dentro de los antirretrovirales. Estos no requieren ser fosforilados para activarse y lo que hacen es unirse de manera no competitiva a la transcriptasa reversa a un sitio no esencial, distal al sitio catalítico de la transcriptasa reversa y distinto del sitio de unión de los nucleósidos, y lo que hace es una inhibición alostérica, es decir, producen un cambio en la conformación estructural de la transcriptasa reversa, con lo cual disminuye su actividad catalítica o su actividad enzimática, sin inhibir al ADN polimerasa. Justamente como no inhiben al ADN polimerasa mitocondrial, como sí hacían los inhibidores de la transcriptasa reversa análogo de nucleósidos, van a tener un perfil de toxicidad muy distinta, ¿sí? Justamente por esto de que no inhiben al ADN polimerasa mitocondrial. Entonces no van a tener riesgo de mielosupresión, ni de hepatomegalia, ni de neuropatía, ni de miopatías, como sí tenían el otro grupo de drogas. ¿Tá? Entonces, impiden el ingreso de nuevos nucleótidos a la cadena de ADN creciente, actuando en un sitio alostérico secundario de la transcriptasa de la transcriptasa reversa. Eso produce cambios estereoquímicos o cambios estructurales, lo cual reduce la capacidad de los nucleótidos para enlazar al sitio activo. Esta transcriptasa reversa se vuelve menos flexible y se inhibe entonces la polimerización del ADN y la elongación del ADN. Y esto en definitiva lo que lleva es a disminuir la replicación viral. Bueno, acá tenemos algunas características farmacocinéticas, van a ver que todas tienen buena biodisponibilidad por vía oral, que son la mayoría de ellos metabolizados por el CYP3A4, es decir, tienen metabolismo hepático. Salvo de la virdina, las demás pueden autoinducir su propio metabolismo y tanto el efavirenz como la de la virdina pueden inhibir al citocromo 3A4 y ahora vamos a ver qué importancia tiene eso. De este grupo, las reacciones adversas más importantes tienen que ver con las reacciones de alergia o de hipersensibilidad o el rash cutáneo que se ve en el 26% de los casos, que generalmente se ve en las primeras semanas de tratamiento, y en un 1% de los casos se han visto formas de hipersensibilidad graves o reacciones de hipersensibilidad cutánea grave, como es el síndrome de Stevens-Johnson. Estas reacciones de hipersensibilidad se vieron que son más frecuentes en los niños. Otro efecto adverso característico de este grupo tiene que ver con los trastornos a nivel del sistema nervioso central, que ahora vamos a ver que se pueden manifestar desde trastornos en el sueño, ¿sí? Como insomnio o pesadillas o sueños vívidos, hasta dificultad para concentrarse, depresión, exacerbación de una depresión persistente o episodios de psicosis, de alucinaciones o ideación suicida. Por eso es que este grupo de drogas hay que utilizarlas con muchísimo cuidado en pacientes que tienen algún antecedente psiquiátrico o antecedentes de patología psiquiátrica. Bien, entonces vamos a ir hablando de cada una de las drogas. Una de las drogas más usadas es el efavirenz. Entonces dijimos que dentro de las reacciones adversas más frecuentes teníamos las reacciones de hipersensibilidad y trastornos del sistema nervioso central o cuadros neuropsiquiátricos que se pueden manifestar como mareos o trastornos del sueño. Esto es insomnio, sueños vívidos, pesadillas, trastornos del ánimo, vértigo, depresión, alucinaciones, exacerbación de un cuadro psiquiátrico. La mayoría se da durante las primeras semanas
y la mayoría cede dentro de las primeras 2 a 4 semanas. Por eso es importante que como los pacientes desarrollan tolerancia a este cuadro, en general uno no suspende la medicación, sino que advierte al paciente de esto, y lo que puede ocurrir es que durante las primeras 4 semanas este cuadro ceda. Si se vuelve muy intolerable para el paciente, o si se vuelve persistente, o si ya hay un caso más grave como ideación suicida, en ese caso sí hay que suspenderlo. Otros efectos adversos que tenemos que tener en cuenta con el efavirenz es que puede prolongar el QT, por eso también tengo que tener cuidado en pacientes que tienen prolongación del QT o que están tomando concomitantemente otros fármacos que también prolonguen el QT. También se vio que pueden producir aumento de las transaminasas y esto tiene que ver con la toxicidad aguda, es decir, que se ve en las primeras semanas de tratamiento, por lo tanto hay que controlar a estos pacientes con hepatogramas, sobre todo frecuentes durante las primeras semanas de tratamiento. Puede producir hiperlipidemia, hipertrigliceridemia, aunque no hay estudios que lo asocien a un mayor riesgo cardiovascular. Puede disminuir la concentración plasmática de vitamina D, por lo tanto hay que considerar en estos pacientes la suplementación con vitamina D. Y puede ser potencialmente teratogénico, aunque los últimos estudios y los últimos metaanálisis no han demostrado un aumento del riesgo cuando se ha utilizado, o un aumento del riesgo de teratogénesis cuando se ha utilizado en embarazadas durante el primer trimestre, como sí vamos a ver que ocurre, por ejemplo, con los inhibidores de las integrasas. Bueno, tiene metabolismo hepático, puede inducir al CYP3A4 y se da 600 miligramos una vez al día y aumenta su biodisponibilidad con las comidas. Respecto de la nevirapina, también los eventos adversos más frecuentes son las reacciones de hipersensibilidad, el rash, o incluso se han visto casos graves de síndrome de Stevens-Johnson. Hepatitis, incluyendo necrosis hepática, también se ha visto con la nevirapina. Y por el mayor riesgo de rash y de hepatitis, hay que evitar la nevirapina en pacientes hombres que tienen CD4 mayor a 400 o en mujeres cuando es mayor a 250. Respecto de la etravirina, también lo más frecuente es el rash, incluyendo síndrome de Stevens-Johnson, las reacciones de hipersensibilidad, aunque también se vieron trastornos depresivos. Y la rilpivirina también, muy parecido a lo que veíamos antes con el efavirenz. Rash o reacciones de hipersensibilidad y trastornos a nivel del sistema nervioso central o trastornos psiquiátricos como trastornos del sueño y pesadillas, sueños vívidos, depresión, ideación suicida, prolongación del QT, incremento de la creatinina sérica, cefaleas y hepatotoxicidad. Entonces, ¿en qué pacientes tenemos que tener cuidado? Pacientes con antecedentes de trastornos psiquiátricos, pacientes que toman medicación concomitante que pueda prolongar el QT, pacientes con antecedentes de insuficiencia renal. En esos pacientes tenemos que tener precaución. Bien. Son fármacos que se metabolizan por el CYP3A4, pero que además pueden inhibir o inducir al CYP3A4, con lo cual presentan múltiples interacciones farmacológicas. ¿Sí? Por ejemplo, el efavirenz es inductor del CYP3A4, pero inhibidor de estos citocromos. O la nevirapina es sustrato de estos citocromos, pero a la vez es inductor del CYP3A4. Bien, con respecto a el otro grupo, que son los inhibidores de las proteasas. Los inhibidores de la proteasa son una de las drogas más utilizadas, aunque han sido, digamos, reemplazadas hoy en día por otras alternativas. Lo que hacen los inhibidores de la proteasa es que, ¿se acuerdan que el virión que se sintetizaba, el virión que se replicaba, tenía proteínas virales que eran sintetizadas como polipéptidos precursores de proteínas estructurales o de enzimas virales, y esos polipéptidos precursores de estas proteínas requerían ser clivadas por proteasas para formar la partícula viral madura. Lo que hacen estos inhibidores de la proteasa son
inhibir a estas proteasas y por lo tanto impedir la formación del virión maduro, ¿sí? Entonces las proteasas son enzimas que fragmentan a estas proteínas, precursoras de proteínas estructurales o de enzimas virales. Lo que hacen los inhibidores de proteasas es inhibir a estas enzimas impidiendo la fragmentación de los polipéptidos y de esta forma la formación de nuevos viriones. Acá tenemos algunas características farmacocinéticas. Esto se lo dejo para que ustedes lo lean con tranquilidad. Lo que sí me interesa remarcar respecto a las características farmacocinéticas es que los inhibidores de proteasas son potentes inhibidores del citocromo. Así como cuando vimos en la clase de antimicóticos que los azoles eran potentes inhibidores del citocromo, los inhibidores de las proteasas son otro ejemplo de inhibidores potentes del citocromo. Tal es así que, por ejemplo, el ritonavir es utilizado como un booster farmacocinética por su particularidad de ser un potente inhibidor enzimático. ¿Qué es esto? Hoy en día el ritonavir, que es un inhibidor de las proteasas, no se utiliza como inhibidor de la proteasa per se o por su efecto antiviral per se, sino que se usa asociado a otro inhibidor de las proteasas como puede ser el lopinavir. ¿Por qué? Porque lo que hace es, al ser un inhibidor enzimático, aumenta la vida media, por ejemplo, el lopinavir, y eso lo que permite es utilizar una menor dosis de este inhibidor de proteasas, es decir, una menor dosis del lopinavir, y al utilizar menor dosis tengo menor riesgo de toxicidad. Entonces se dice que el ritonavir actúa como un booster o un intensificador farmacocinético. ¿Se entiende? Entonces usamos ritonavir asociado al lopinavir. ¿Por qué? Porque el ritonavir va a disminuir el metabolismo enzimático, va a aumentar la vida media del lopinavir y de esa manera va a permitir usar una menor dosis. Bien. Lo mismo hace el cobicistat. Esto es un poco el concepto del booster farmacocinético. Este sería el nivel de droga en el tiempo si diéramos, por ejemplo, un inhibidor de las proteasas como el amprenavir, en donde damos 1200 miligramos 2 veces al día. Fíjense que al dar 120 miligramos 2 veces al día tenemos un pico plasmático 2 veces al día muy alto, ¿sí? Lo que implica mayor riesgo de toxicidad y mayor acumulación de la droga. En cambio, esto sería el efecto si damos amprenavir la mitad, es decir, 600 miligramos 2 veces al día, asociado a ritonavir 100 miligramos. ¿Sí? En presencia de ritonavir, que actúa inhibiendo al CYP450, puedo disminuir la dosis de amprenavir o del inhibidor de proteasas sin afectar significativamente las concentraciones plasmáticas e inclusive mejorando los niveles en el valle. Entonces fíjense que logro picos plasmáticos más bajos pero mayores concentraciones durante el valle, ¿sí? Y en algunos casos la presencia de un booster permite mejorar la pasología, es decir, pasar de una dosis de 2 veces al día a una única dosis diaria. Por esta razón, la mayoría de los inhibidores de proteasas se utilizan con dosis bajas de ritonavir o de cobicistat. Bien. Los efectos adversos característicos de este grupo de drogas, es decir, de los inhibidores de proteasas, son efectos adversos que se ven más que nada a largo plazo y tienen que ver con los trastornos metabólicos, ¿sí? Estas drogas ya dijimos que podían producir lipodistrofia, lo vimos antes. La lipodistrofia puede ser o una lipoatrofia periférica o una obesidad central o la asociación de lipoatrofia periférica y obesidad central. Y un síndrome metabólico caracterizado por hiperglucemia, hipertrigliceridemia o hiperlipidemia,
resistencia a la insulina o exacerbación de una diabetes preexistente, cetoacidosis diabética y aumento de las transaminasas. Eso es como lo más característico de este grupo de drogas que a la larga lo que se termina viendo es que producen un aumento del riesgo cardiovascular. Entonces, por ejemplo, el atazanavir, que es uno de los inhibidores de proteasa más utilizado, es sustrato y es un potente inhibidor del CYP3A4. Se puede utilizar o 400 miligramos una única vez al día o 300 miligramos asociado a 100 miligramos de ritonavir una vez al día, ¿sí? Los efectos adversos más característicos del atazanavir son la hiperbilirrubinemia indirecta, por lo tanto hay que evitar periodos de ayuno, dice acá, evitar periodos de ayuno prolongado para evitar la hiperbilirrubinemia indirecta. Puede producir trastornos gastrointestinales, puede producir prolongación del intervalo PR o del intervalo QTC, por lo tanto hay que utilizar con muchísima precaución en pacientes con trastornos de la conducción o en pacientes que utilizan otros fármacos que también prolongan el intervalo PR o el intervalo QT. Dijimos que pueden producir hiperglucemia, que pueden producir lipodistrofias, que pueden producir dislipidemias, especialmente cuando se utiliza asociado a ritonavir. Se han visto casos de litiasis renal y de litiasis vesicular, osteopenia y erupción cutánea. Esos son como los eventos adversos más característicos del atazanavir. Del darunavir, que también se suele utilizar asociado a ritonavir, también vamos a ver que es bastante parecido, ¿sí? Dislipemia, hiperglucemias, alteración de la distribución grasa, trastornos gastrointestinales, elevación de las transaminasas, eso es lo más característico. Todos los inhibidores de la proteasa, fíjense que se tienen que tomar junto con las comidas. El fosamprenavir también, lo mismo, ¿sí? Dislipemias, hiperglucemias, alteración de la distribución grasa, aumento de las transaminasas, litiasis renal, trastornos gastrointestinales, esto es como lo más característico. El lopinavir y el ritonavir se le suma a lo que ya vimos, ¿sí? A la hiperglucemia, a la resistencia a la insulina, a la dislipemia. Se le suma, muy parecido a lo que vimos con el atazanavir, la prolongación del intervalo PR, la prolongación del intervalo QT y riesgo cardiovascular per se. Bien. Esto un poco de lo que vimos de la dislipidemia. Estos son los mecanismos por los cuales se produce dislipidemia. Esto es un estudio que es el Coronator que vio o evaluó la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en pacientes con HIV bajo terapia antirretroviral, y que a la conclusión que llegó este estudio es que el riesgo absoluto de enfermedad cardiovascular sigue siendo baja en la mayoría de los pacientes, excepto en aquellos que tengan otros factores de riesgo cardiovascular concomitante. Bien. En definitiva, algo que es importante en todos estos pacientes es hacer modificaciones en los hábitos, ¿sí? Que el paciente que va a estar en terapia antirretroviral deje de fumar, baje de peso, haga ejercicio, y esto va a mejorar la resistencia a la insulina, va a hacer que se eleve el HDL, va a mejorar la lipodistrofia, y si es necesario, sumado a la dieta, al ejercicio, a disminuir todos los factores de riesgo cardiovascular, también puede ser necesario iniciar tratamiento con estatinas o con fibratos. Bien, esto es un poco lo que dice de cuáles son las estatinas que hay que utilizar, por el hecho de que los inhibidores de proteasa son inhibidores del citocromo, y recuerdan que las estatinas se eliminan por el citocromo. Entonces lo que puede ocurrir es que al asociar un inhibidor de proteasas con una estatina aumenta el riesgo de miopatía y de rhabdomiólisis. Entonces
siempre hay que utilizar la menor dosis posible de atorvastatina o utilizar pravastatina como alternativa debido a que se elimina principalmente por vía renal y hay que monitorear estrechamente alteraciones en el laboratorio relacionadas con atorvastatina. Esto es básicamente monitorear la CPK, ¿sí? La simvastatina y la lovastatina va a estar contraindicado el uso en asociación con inhibidores de proteasas justamente por esto, por el riesgo de que al inhibirse el citocromo, por acción de los inhibidores de proteasas, se produzca rhabdomiólisis, ¿sí? Entonces, de usarse vamos a usar atorvastatina o pravastatina y vamos a evitar el uso de simvastatina o de lovastatina. Bueno, esto habla un poco del riesgo de resistencia a la insulina con estas drogas, esto después lo ven ustedes. Muchas veces estos pacientes, entonces, junto con la dieta o el ejercicio físico, requieren el uso de metformina. Pero básicamente ya solamente con la dieta y el ejercicio físico logramos mejorar el perfil lipídico, mejorar la insulinoresistencia, disminuir el peso, mejorar la TA, reducir la obesidad central, sin llegar a la necesidad de usar metformina. Bueno. Otra interacción farmacológica que se vuelve muy importante en los pacientes que están utilizando inhibidores de las proteasas es con la ergotamina. Se vieron casos donde pacientes que estaban en tratamiento antirretroviral, particularmente con inhibidores de la proteasa, y tomaban un único comprimido de algún antimigrañoso que contenía ergotamina, en estos pacientes se vieron casos de síndrome ergotamínico. El síndrome ergotamínico, ¿por qué? Porque los inhibidores de proteasa inhibían el metabolismo, inhibían el CYP3A4, que era responsable del metabolismo de la ergotamina, de los derivados ergotamínicos, y eso generaba un síndrome ergotamínico. Por lo tanto, estos pacientes no pueden utilizar ningún antimigrañoso que contiene ergotamina, sino que pueden utilizar derivados de los triptanos, como el sumatriptán, como alternativa, ¿sí? Esto es un ejemplo de un ergotismo agudo que se puede dar incluso con una única dosis de ergotamina. En general, el paciente lo que empieza a presentar son trastornos gastrointestinales o cefalea, pero el riesgo del ergotismo o el riesgo del síndrome ergotamínico es que hagan una isquemia periférica que no responda a prostaglandinas y esto derive en la necesidad de amputación de un miembro, ¿sí? Bien. Bueno. Respecto del otro grupo, que son los inhibidores de la fusión o enfurbitide, el enfurbitide es una droga que tiene la particularidad de que no se usa por vía oral como las drogas que vimos antes, sino que se usa por vía subcutánea. Tiene una estructura similar a la glicoproteína 41 y lo que hace es no permite que la glicoproteína 41 que está en el virus se adhiera a su receptor dentro de la célula huésped, con lo cual evita que se fusione la membrana de la célula huésped. Los eventos adversos que se vieron con el enfurbitide, más que nada, como sea por vía subcutánea, tienen que ver con reacciones adversas locales en el sitio de inyección. En el caso de administrar enfurbitide por vía subcutánea, siempre hay que tener la precaución de rotar el sitio de aplicación, de evitar hacer la aplicación en la zona del cinturón, pero fundamentalmente eso, rotar el sitio de aplicación. Bien, con respecto a los inhibidores de la integrasa, sabemos que en el proceso de integración de la doble hebra de ADN viral al ADN de la célula huésped, la integrasa viral se une al ADN celular, corta los extremos 3' y transfiere el ADN viral al genoma celular, reparando luego los gaps que quedaron. Los inhibidores de la integrasa lo que hacen es bloquear este paso de la transferencia de la doble hebra de ADN viral en este proceso de integración al genoma viral, ¿sí? Entonces el sitio activo de la integrasa
se une al ADN de la célula del huésped e incluye 2 cationes de metal divalente que sirven como objetivo de quelación para los inhibidores de la integrasa. Como resultado, cuando está presente este inhibidor de la integrasa, el sitio activo de la integrasa o el sitio activo de la enzima es ocupado y este proceso de integración se detiene. Bueno, con respecto a los eventos adversos más característicos de estas drogas en particular, por ejemplo en el caso del dolutegravir, dolutegravir lo más característico es que puede producir elevación de la CPK, debilidad muscular y rhabdomiólisis, por eso en estos pacientes es fundamental controlar estos parámetros, es decir, controlar la CPK, y al igual que lo que vimos con el efavirenz o con las drogas que eran análogos no nucleosídicos, análogos de la transcriptasa reversa no nucleosídico, es que también pueden producir trastornos psiquiátricos, ¿sí? Lo que más frecuentemente pueden producir son trastornos del sueño, depresión o incluso ideación suicida. Y esto es particularmente importante en pacientes que tienen algún grado de antecedente psiquiátrico o alguna patología psiquiátrica, con lo cual también hay que tener cuidado en estos pacientes. Lo otro que pueden producir es aumento de la creatinina sérica, con lo cual hay que controlar en estos pacientes la creatinina sérica y pueden o es muy probable que produzcan defecto en el tubo neural. Por eso, cada vez que vamos a usar dolutegravir, como se vio y está comprobado que pueden la teratogenicidad produciendo defectos en el tubo neural, es importantísimo que las pacientes que estén utilizando, que tengan capacidad de gestación, es decir, las pacientes en edad fértil o en edad de capacidad de gestar, que estén utilizando estas drogas, tienen que utilizar un método anticonceptivo eficaz por la teratogenicidad que tiene esta droga. Bien, respecto de elvitegravir, puede producir también depresión e ideación suicida y puede producir nefropatía, entonces en estos pacientes hay que tener cuidado y sobre todo en pacientes con antecedentes psiquiátricos y controlar la función renal. El raltegravir también se vio que puede producir, al igual que el dolutegravir, elevación de CPK, debilidad muscular, rhabdomiólisis, depresión e ideación suicida, sobre todo en pacientes con antecedentes psiquiátricos. Puede producir hepatotoxicidad más frecuentemente en pacientes que están coinfectados con hepatitis B o hepatitis C. Esto es como las reacciones adversas, digamos, más frecuentes de estas drogas. Bien. El Maviroc lo vamos a dejar más adelante para que lo lean ustedes tranquilos. Con respecto a la transmisión vertical, sí quiero hacer alguna aclaración. Independientemente de los niveles de CD4 o del valor de carga viral, todas las embarazadas deben recibir terapia antirretroviral combinada. Incluyo aquellos pacientes que son controladoras de LIT, es decir, que han controlado o que mantienen una carga viral muy baja. Si está en tratamiento antirretroviral efectivo, hay que continuar con el mismo esquema, excepto las pacientes que están en tratamiento con dolutegravir durante las primeras 8 semanas de gestación, porque dijimos que era teratogénico. No hay evidencia que justifique la modificación sistemática en las dosis de antirretroviral durante el embarazo, ¿sí? Estos son algunos de los regímenes preferidos para usar durante el embarazo. Esto lo leen ustedes pues tranquilos. Está también en el consenso que les dije que pueden encontrar en la Sociedad Argentina de Infectología. Y esto es algo importante, que es que en la embarazada HIV positiva que está en trabajo de parto y no ha recibido tratamiento previo, es decir, que al momento del parto tenemos un test rápido positivo y en ese momento la paciente, digamos, uno hace el diagnóstico de HIV, en ese caso se sigue utilizando hoy en día el acetate endovenoso
como profilaxis de la transmisión vertical. Bien. Y esto es la profilaxis posexposición, ¿sí? Las opciones de tratamiento antirretroviral posexposición. Que esto se los dejo después, esto es muy útil, o me interesa a mí, siempre lo doy, pero ahora creo que no, me extiendo demasiado, pero cuando hacemos profilaxis posexposición, luego una exposición sexual no protegida, no solamente hacemos profilaxis contra el HIV, sino contra clamidia y gonorrea, por eso también hacemos tratamiento clamidia, gonorrea y tricomona, por eso también hacemos tratamiento con ceftriaxona más acitromicina más metronidazol o cefixima más acitromicina más metronidazol, porque no solamente hacemos, digamos, profilaxis antirretroviral,